El presente podcast tiene fines informativos, educativos y de divulgación jurídica. Los hechos relatados se basan en registros de medios y redes, crónicas periodísticas, documentos y expedientes de acceso público. Este análisis se realiza desde una perspectiva técnico-legal con el máximo respeto hacia las víctimas y sus familias. ¿Qué pasa cuando la imprudencia se encuentra en medio de los médanos con vacíos legales? ¿Es la propiedad privada un territorio que el Estado público no puede atravesar? Hoy en Puede Pasarte Podcast abrimos nuestro expediente del accidente que ocurrió hace unas semanas en la frontera, Pinamar, para entender por qué una decisión de segundos puede cambiar la situación legal de cada uno para siempre. Muchos y muchas me pidieron el crimen de cabezas y prometo que lo vamos a tratar, porque es un caso que cambió el periodismo y la justicia argentina. Pero hoy la verdad que la urgencia nos lleva a un caso que necesita precisiones jurídicas, no solamente para entenderlo, sino también para compartir opiniones y hacer debates como los que se están dando en las redes sociales. En el capítulo de hoy, accidente, el caso de B en la frontera. Era la tardecita del 12 de enero, un día caluroso en la costa argentina. Se escuchaban risas, familias, amigos, que un fernet por acá, que una cerveza por allá. Y particularmente para quienes estaban en la frontera, el atardecer estaba siendo precioso, digno de disfrute. Ya habían pasado desde las 7:30 de la tarde, y las filas de camionetas 4x4 frente al mar se iban dispersando. Algunos ya habían decidido volver a la ciudad y otros se adentraban en los médanos privados, para, entre comillas, divertirse. La frontera era, y es eso, un espacio virgen de playa que se encuentra entre la Ruta Provincial 11, los médanos naturales y el mar argentino. Está ubicado a escasos 8 kilómetros de la ciudad de Pinamar, en la provincia de Buenos Aires, y es uno de los lugares más elegidos para veranear en la costa argentina. Para llegar a la frontera es necesario estar equipado para ello, y me refiero a tener una buena camioneta. Una que te permita deslizarte por la arena sin problemas, sin encajarse, como le dicen, a comúnmente clavarse entre los médanos. Es por eso que muchas personas manifiestan que para ser habitual de ese lugar tenés que tener mínimamente un buen pasar económico o que no te moleste para nada tarjetear y pagar deudas el resto del año. Eso sí, el paisaje es diferente a todo lo otro que se puede ver en la costa argentina. O realmente en cualquier otra playa, me atrevería a decir, por lo menos de acá. Porque una visita a la frontera significa que te vas a encontrar más o menos con este paisaje. Una fila de camionetas 4x4 frente al mar, gazebos o carpas al lado de cada una de ellas, también pueden estar al frente o detrás de cada camioneta, pero eso no es lo más distintivo. Vas a empezar a escuchar ruidos. Puede que algunos entiendan como molestos, otros los disfrutan. Motores de camionetas, de los famosos UTV, que viene de sus siglas en inglés del vehículo utilitario todoterreno, con la particularidad de que muchas veces están siendo conducidos estos vehículos de mediano, de pequeño y de gran porte por menores de edad o personas que son mayores de edad, tienen conocimiento, pero sin protección, sin patentes, o también nos encontramos con los ruidos de los motores de las mismas camionetas grandes haciendo picadas. Que para quien no lo sepa, picadas son carreras entre sí que hacen las camionetas, autos o cualquier otro tipo de vehículo. Un poco como este sonido ambiente que estamos teniendo en el capítulo de hoy. El tema es que en la frontera esos vehículos intentan desafiar la gravedad. ¿Por qué? Porque suben los médanos y los bajan también a toda velocidad. Sumado a los gritos de emoción o miedo de quienes eligen hacer en el mismo lugar el famoso sandboard, que es una suerte de surf sobre la arena. Así que eso es un poco con lo que se van a encontrar si van a la frontera. Bienvenidos y bienvenidos a ese paisaje. Un lugar que muchos y muchas aclaman que van por la paz. Y déjenme decirles que mucha paz y tranquilidad no hay porque, bueno, el paisaje es el que decíamos recién. Hay quienes también lo eligen por eso. Y acá ustedes me pueden decir, pero Mila, disfrutar la playa con tu camioneta, con tu cuadriciclo o tu UTV a metros del mar, ¿es ilegal? Y
Aunque me gustaría mencionar que tal vez desde el ambiente no es lo mejor, ilegal en principio no lo es, porque incluso suele haber algún tipo de control por parte de la Municipalidad de Pinamar, que es quien tiene la jurisdicción y el poder de policía sobre el lugar para este tipo de vehículos y de acceso a esos espacios. Entonces, el problema no radica en la acción de estacionar ahí, disfrutar del día y mirar el atardecer, porque evidentemente es algo que se permite. El problema es lo que después pasa en ese lugar. Cuando en la frontera pasan las 6 de la tarde, ya no hay ningún tipo de control. El último es el de prefectura, que hace una suerte de patrullaje sobre la situación en la que se encuentra la costa y específicamente el mar, pero no así de la playa. Así que después de esa hora, y como dijo un guardavidas a un medio de comunicación hace poco cuando fue consultado, a partir de las 6 de la tarde la gente hace lo que quiere en la frontera. Es por eso que ese lugar tan paradisíaco, tan hermoso, suele ser el escenario perfecto para quienes aman la velocidad y la adrenalina. Alguien en internet lo definió como si fuese un gran mapa de videojuegos, pero en la vida real, porque son 7 kilómetros de médanos, y hay quienes dicen que es como el Sahara, pero en Buenos Aires. Y para quienes no estén familiarizados con el concepto y lejos de dar una definición técnica, así que mil disculpas a los y las geólogas presentes en este capítulo hoy que están escuchando, pero imagínense que los médanos son dunas gigantes, mucha arena junta en un mismo lugar, pero no chiquitita o en montañitas bajitas, son dunas de entre 35 a 70 metros de altura. Y quiero que sepan que 70 metros de altura es algo así como 25 o 20 pisos más o menos de un edificio. Imagínense estar en el piso 20, mirar para abajo y decir, sí, me voy deslizando con una camioneta 4x4. Y como se imaginarán, ya hace varios años que este lugar es, entre comillas, un problema, porque ha sido el escenario perfecto también para la finalización y el finiquito de varias vidas que se perdieron en ese lugar, un sinfín de accidentes, y una de las cosas más cuestionables que pasa es que parece que nadie quiere hacerse cargo de la frontera. Como decimos en la Argentina, es como una papa caliente que va pasando de mano en mano porque todos se van quemando, ¿no? Del público pasa al privado, del municipio a los propietarios y propietarias de esas tierras. Porque sí, la frontera y sus alrededores tienen dueños, tienen propietarios y propietarias que por cuestiones normativas no pueden construir en ese lugar. Hay quienes manifiestan que en realidad la zona de los médanos está cercada, pero muy precariamente, con un palito, con un alambrecito y un cartelito. Y que las personas lo que hacen es romper esos carteles de propiedad privada a comienzo de la temporada y deciden adentrarse para hacer todas estas hazañas. Y hay otros que manifiestan que directamente no hay ninguna delimitación, que no está ni el palito, ni el alambrecito, ni el cartelito, y que por eso deciden ingresar y usar recreativamente ese lugar. Y déjenme decirles algo, si bien esto es un potencial, porque no sabemos cuál es la realidad, déjenme decirles que a quienes en los debates en Internet están diciendo que porque no hay una delimitación no es una propiedad privada, la propiedad sigue siendo privada. Así que a esos ya les dimos su respuesta. Pero, ¿por qué decimos que el público y el privado se pasan esta suerte de papa caliente, no? Y bueno, el Estado público manifiesta que no tiene forma de accionar para frenar esas actitudes problemáticas de ciudadanos que están poniendo en peligro la vida de otras personas, de animales, de la fauna, de la flora, si se quiere, ¿no? Porque es, entre comillas, propiedad privada. Y bueno, como el Estado es Estado, no se puede entrometer en la propiedad privada de las personas. Y bueno, parece que no es tan así. También pasa en esta situación que los privados tampoco están en el plano. Habiendo visto cómo es el lugar y dónde estamos, nos vamos a ir a esa tardecita del 12 de enero, en la frontera. Con todos estos ruidos de fondo, el día estaba llegando a su fin, ¿no? Y una pareja se da cuenta de eso y quiere y decide emprender su vuelta al centro de Pinamar.
guardan sus cosas después de un día a puro sol, a puro disfrute, se suben a su camioneta 4x4 y comienzan la travesía para salir de las dunas. Por cuestiones legales, vamos a llamar Pablo a la persona que conduce esta camioneta. Pablo decide ir a cierta velocidad. Conociendo el camino, sabe que más rápido o más lento va a generar que las ruedas, entre comillas, se encajen en la arena durante la subida y que necesite de un remolque para volver a la ciudad. Y eso, mi gente, es plata. Así que va equilibrando su velocidad y en plena subida, para atravesar un médano bastante alto, Pablo logra vislumbrar que una UTV está viniendo de frente y al parecer, y por lo que él comenta, muy rápido, a muy alta velocidad, sin tiempo para frenar ninguno de los dos conductores. Fue un segundo el momento en el que sucede lo peor, porque colisiona de frente, en plena subida de duna, Pablo con su camioneta 4x4 de gran porte y una UTV de frente colisionan en la subida de la duna. En la UTV venía manejando a alguien a quien también, por cuestiones legales y en el resto del relato, llamaremos Marcela. Marcela venía con otras 4 personas atrás, aunque el vehículo tenía capacidad para ella y solamente 3 personas más. Y si bien no parecía ser un accidente grave, porque todos aparentemente venían con su cinturón de seguridad, se logra vislumbrar en un momento que del asiento de atrás se baja con mucha desesperación un hombre, a quien también en este relato llamaremos Sebastián. Él traía en sus brazos a un menor, a B, que estaba inconsciente y que era el único que no tenía un asiento en el UTV y que tampoco tenía cinturón de seguridad designado. Venía, como nosotros le decimos, a UPA de Sebastián, quien luego conoceríamos que era su padre. Fue ese momento en el que el aire se comenzó a llenar de tensión, los gritos comenzaron a ser más fuertes, puteadas para acá y echadas de culpa por allá, llantos, alaridos, y deciden recostar a B sobre la arena. Pero B no reaccionaba, muchos ruidos de fondo también, y ahí fue que desesperados decidieron buscar un traslado al hospital municipal más cercano, que en este caso era el hospital municipal de la ciudad de Pinamar. En medio de toda esta situación de la UTV comenzaron a descender niñas, menores de edad, que estaban súper asustadas y que tenían golpes y cortes de menor gravedad, pero golpes y cortes al fin. Fue entonces cuando la novia de Pablo, que momentos antes había descendido de la camioneta, intentó consolarlas mientras los adultos se gritaban entre sí cada vez más fuerte. Como les había contado, estaban a 8 kilómetros del centro. Es lejos y es muy lejos para un menor de edad que no reacciona y que claramente había sacado la peor carta de ese accidente, politraumatismos de cráneo, y luego se sabría que el hígado se comprometió a causa de los golpes fuertes y directos que tuvo. Después de minutos que se sintieron horas, lograron trasladar con éxito al hospital municipal de la ciudad a B. Le realizaron 2 cirugías de urgencia, gracias a Dios o a las energías que cada uno crea, con muchísimo éxito, pero pronto se dieron cuenta que el cuadro que traía el menor era realmente complejo y que en ese lugar no había y no tenían los medios suficientes como para lograr darle todo lo que el menor necesitaba. Así que una vez que lo lograron estabilizar, lo trasladaron en un helicóptero sanitario al lugar más cercano. A 159 kilómetros estaba la ciudad de Mar del Plata, así que ahí está B hasta el día de hoy. En ese hospital, B ya pasó por más de 5 intervenciones quirúrgicas, su pronóstico sigue siendo reservado, por lo que esperamos desde este programa, y la verdad como todo el país y seguramente ustedes que ahora están escuchando, que se mejore pronto y salga de esta situación tan terrible en la que, por lo que vemos en medios de comunicación y se evidencia en los relatos, fue colocado por la negligencia evidente, tal vez, de su padre. Cuando estamos estudiando abogacía, entre el primer y el tercer año más o menos, nos empiezan a contar que no todos los hechos son iguales y no los tenemos que juzgar o tener en cuenta de la misma forma. Hoy, en este capítulo, nosotros estuvimos hablando y vamos a seguir hablando de 2 tipos de hechos: los hechos acaecidos y los hechos percibidos. ¿Por qué son diferentes?
porque los hechos acaecidos son los sucesos tal cual ocurrieron en el mundo físico, independientemente de que alguien lo haya visto o lo que diga la ley sobre ese suceso. ¿Cómo o cuáles son estos hechos acaecidos? Por ejemplo, pericias, como la mecánica. Después tenemos otro ejemplo, los informes de estupefacientes o toxicológicos. Y otro de los grandes ejemplos para quienes están escuchando y viendo este capítulo en YouTube, la animación del accidente. Por otro lado, tenemos los hechos percibidos, que son, como lo dice su nombre, valga la redundancia, sucesos u hechos que las personas perciben con algunos de sus sentidos. Lo escuchan, lo ven, o, por ejemplo, cámaras graban con su lente o sacan algún tipo de foto. Entonces, nuestros hechos acaecidos nos cuentan que, luego de lo sucedido, Pablo y su novia esperaron la llegada de la policía con el resto de las tripulantes de la UTV al lado de la camioneta. Nunca abandonaron el lugar. Y déjenme decirles como abogada que eso es de suma importancia. Porque a veces, cuando ocurre un accidente, lo primero que se piensa, lo primero que pensamos es, Dios, no puedo creerlo, me quiero ir, no puedo creer lo que me pasó. Hago que nada pasó y ya está. Y lamentablemente sí pasó. Y lo correcto es quedarse, asistir. Haya víctimas leves, graves, o no haya víctimas en ningún caso. ¿Por qué? Porque si no peligra una situación muy importante. Y es que supongamos, llegado el caso de haber estado o intervenido en un accidente y que lo lleven a juicio, sean acusadas las personas, ¿no?, de algún tipo de delito, como por ejemplo lesiones, y se les coloque un agravante. Porque nuestra ley, nuestro Código Penal argentino, si lo abrimos, artículo 94, por ejemplo, lesiones, artículo 94 bis, los agravantes, abandonar el lugar del hecho es un agravante. Y déjenme decirles que es tan importante como tener alcohol en sangre o estupefacientes al momento de manejar. Tanto Pablo como su novia, como el resto de las personas que estaban en la UTV y los asistentes en la frontera estaban consternadísimos. Familias y grupos de amigos estaban yendo rápido, otros iban corriendo a asistir, pero la realidad es que en esos momentos y en esas situaciones, las personas se dan cuenta de la gravedad de las acciones que estaban haciendo, pero también de las omisiones. Porque al final están andando a toda velocidad en un lugar, podemos decir, privado, entre comillas, prohibido, colocando vidas en peligro, no solamente las de ellos, porque manejan, sino las de quienes están ahí. Y no es la primera vez que esto pasa. Nos remontamos al año 2014. Un niño de 10 años falleció por ir como acompañante de un familiar de 15 años que conducía un cuatriciclo y perdió el control en la zona de la frontera. No llevaba casco, tampoco llevaba pechera. 10 de diciembre del año 2017. Un hombre de 30 años quería hacer un salto de elevación con su cuatriciclo, pero el manubrio del vehículo se le incrustó en el pecho, le causó una perforación pulmonar automática, sumado a politraumatismos en el tórax, en el cráneo y en distintas partes de su cuerpo, y también falleció. Tampoco llevaba pechera y tampoco tenía casco. 29 de diciembre del año 2012, una turista correntina había ido a pasar la tarde a la frontera tranquila y decidió manejar un cuatriciclo, sin protección, sin pechera ni casco. Queriendo subir a uno de los médanos, tal vez muchos hablan de la inexperiencia, otros de que se asustó porque era muy alto, el cuatriciclo vuelca, ella con él, y el mismo vehículo la termina aplastando, terminando con su vida. 1 de enero del año 2022, un turista bonaerense decidió dar una vuelta con un amigo en su cuatriciclo. Van y vienen sin problemas, pero de pronto y de frente aparece una UTV que era conducido por un padre en compañía de su hijo. El acompañante del cuatriciclo, sin tener ninguna protección, fue despedido por el aire y esto claramente causó un golpe tan fuerte que le generó el hundimiento del cráneo, varias fracturas y falleció llegando al hospital.
El 11 de enero del 2025, una chica de 19 años decidió probar manejar un cuatriciclo a toda velocidad. En su camino, de pronto se le cruzó un niño de 8 años, lo embistió, ella se asustó y huyó del lugar, lo que dijimos recién que no había que hacer. Por suerte, el niño fue socorrido rápidamente por sus padres y por personas que estaban ahí y lo llevaron al Hospital Municipal de Pinamar, donde le dieron el alta porque si bien tuvo politraumatismos, no era nada grave. Las cámaras de seguridad del lugar, por suerte, lograron recuperar ciertas imágenes de la huida. Se generó la reconstrucción más o menos del camino de la conductora del cuatriciclo. La encontraron y le imputaron por lesiones culposas con agravamiento del artículo 94 bis del Código Penal argentino. Y acá es donde enganchamos con lo que le pasó a B. Porque B, por más de que está por suerte en el hospital y estamos todos esperando que salga adelante y que todo esto quede atrás como una anécdota, al fiscal del lugar, que es quien tiene que investigar el hecho, el doctor García, no se andaba con chiquititas. Y déjenme contarles por qué. Solo unos días después del accidente, decidió el doctor García imputar al padre de B, a Sebastián, como le pusimos en nuestro relato por cuestiones legales. ¿Por qué? Por el delito de lesiones culposas. Por supuesto, con la posibilidad de que se le apliquen agravantes del 94 bis. Pero claramente y por supuesto, no solo a él, también decidió imputar a Pablo, el conductor de la camioneta 4x4, y a Marcela, quien era la que conducía la UTV donde B iba a UPA de su padre en el asiento de atrás. Pero acá hay dos preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer. La primera es, ¿por qué la fiscalía imputa también al padre de B si éste no estaba manejando ningún vehículo? Y la segunda, ¿por qué la fiscalía no responsabiliza a los propietarios de los terrenos o a la municipalidad? Y bueno, como dijo Jack, vamos por partes, así que vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué la fiscalía imputa al padre de B si éste no manejaba ningún vehículo? El doctor García, con un muy buen porte y también un gran conocimiento del derecho, sabe que las normativas se atraviesan, son dinámicas y se encuentran. El padre de B es responsable del bienestar, de la integridad y entiende que B sufrió lo que sufrió porque su padre no respetó las medidas de seguridad o, en otras palabras, aparentemente, no hizo todo lo posible para protegerlo. Por ejemplo, el menor viajaba a UPA sin cinturón de seguridad a gran velocidad por una propiedad privada. Entonces, otra pregunta que nos pueden hacer escuchando esta situación y por ahí sin tener tanto conocimiento del derecho, que es, ¿por qué lo imputan por lesiones culposas si aún no se sabe si tuvo la culpa? ¿Por qué se llama culposo? Bueno, y déjenme contarles que esto es muy común que a nosotros se nos venga a la mente y tengamos esta duda. En realidad se le llama culposa a cualquier acción u omisión, o sea, cualquier hacer o cualquier no hacer, que una persona le realice a otra. ¿Por qué? Porque tal vez a través de una acción se generó algún tipo de daño o a través de alguna omisión esa persona por omitir hacer algo, esa persona se dañó. Pero la clave acá es que no hubo intencionalidad de que esa persona se dañe, ¿no? Es como decir, bueno, yo sin querer iba con el auto y no vi, porque estaba mandando un mensajito de texto o un WhatsApp, lo que sea, no vi y se me cruzó una señora y la arrollé con el auto. Y bueno, no fue intencional, yo no fui premeditadamente a hacer esa acción. Sin embargo, lo hice. Por eso se llama culposo. ¿Por qué? Porque si bien no hubo una intencionalidad, que eso en el derecho se llama dolo, acá lo que sí existió fue imprudencia, fue negligencia, fue impericia o fue inobservancia. ¿De qué? Y bueno, de algo que debería haber hecho mejor. Entonces, básicamente una persona es responsable de manera culposa si podía prever el daño
que su acción o que su omisión le causó a otra persona. Esto significa entonces que el padre de B, Sebastián, es un acusado de lo que pasó, ya lo pueden mandar a juicio y todo. Porque esto es algo que leí mucho y más que nada en la red de Twitter, ¿no? Famoso Twitter, yo nunca le voy a dejar de decir Twitter, sé que muchos le dicen ex, pero bueno, para mí es Twitter, que es, bueno, entonces ya que lo pongan en juicio, ya que lo manden a la cárcel y tal. Bueno, déjenme contarles que cuando una persona la imputan por un delito, cualquiera sea este delito, significa que la fiscalía en este caso lo señala formalmente como sospechoso de haber participado en un hecho delictivo. En este caso, de las lesiones a su hijo. Y por eso la fiscalía decide iniciar una investigación penal en su contra. ¿Para qué? Para buscar pruebas. Porque si la fiscalía encuentra prueba suficiente, ahí sí lo puede acusar y puede llevarlo a juicio, cosa que después esa acción sea juzgada, valga la redundancia, por un juez, una jueza o, depende de la provincia y la normativa procesal de esa provincia, un juzgado popular. Entonces ya sabemos que imputado y acusado no es lo mismo. Y ahora, la última pregunta que también surgió en Twitter antes de pasar a la segunda gran pregunta nuestra es, ¿se acuerdan de la pena natural? Por ahí los dejé medio atónitos y atónitas. Pero quienes siguen este podcast saben que en sus inicios tuvimos un capítulo referenciada a la pena natural, ¿no? Que muchas veces los jueces y las juezas dejan sin efecto, ¿no? ¿Qué cosa? El delito cometido, la acción de haber cometido ese delito, los termina absolviendo. ¿A quiénes? A autores de delitos que ya están sufriendo algo fuerte por el resto de su vida, por lo que han hecho. Un grave sufrimiento físico, moral, patrimonial, psicológico. Y el caso que veíamos en el capítulo específico de pena natural era el de un abuelo que, sin saberlo, su nieto estaba jugando en el garage y él se sube al auto para sacar el garage sin escucharlo, sin verlo, hace marcha atrás y lamentablemente le quita la vida a su propio nieto. La jurisprudencia, los jueces, a través del tiempo, entendieron que hay una pena natural en ese abuelo, que no hace falta encarcelarlo por el delito de homicidio culposo. Si bien le quitó la vida a alguien por imprudencia, por negligencia claramente, ese abuelo ya tiene un sufrimiento tan grande y lo va a acompañar tanto por el resto de su vida que no tiene sentido el resto de la pena o del proceso penal. Y ahora es cuando nosotros decimos, bueno, puede que Sebastián para con su hijo también tengan en cuenta la pena natural, porque él era el padre. Es técnicamente el padre de ese menor, es el padre de B. ¿Puede aplicarse esta teoría? ¿Puede el padre de B salir libre? En todo caso, si algo negativo sucede a través de la pena natural. Y la verdad, déjenme decirles que no es una mala pregunta, porque como les digo, las vi en Twitter, la vi en redes, y técnicamente eso lo va a decidir un juez o una jueza después, cuando tenga que sentenciar. Primero tiene que pasar todo lo otro, ¿no? El fiscal tiene que conseguir todas las pruebas, ¿para qué? Para acusarlo. Una vez que está acusado, se inicia el proceso, y así, sucesivamente. Ahora lo que tenemos que hacer es aguardar, ¿no? Aguardar y ver cómo se desarrolla el caso para ver y después prontamente analizar si ese sujeto, Sebastián, el padre de B, de este menor, puede ser plausible de un beneficio, entre comillas, de la idea de la pena natural. Ahora sí, vamos a la segunda pregunta que anda rondando por todos lados. También en Facebook la vi, que es, ¿por qué la Fiscalía no responsabiliza a los propietarios de los terrenos o a la municipalidad? Vamos a intentar resumir varios años de historia y también de teoría sobre el derecho de la familia y sucesiones de nuestro país, que vamos a resumirlo y saltear algunas cuestiones complicadas. Porque les cuento que la frontera propiamente dicha tiene espacios públicos de playa, pero también tiene aproximadamente 1000 hectáreas de propiedad privada. Como vimos, hay médanos y hay muchos médanos, ya vimos
Ya dijimos, sacamos una foto ahí y no sabemos si estás en el Sahara, en Marruecos o en Buenos Aires. La zona también tiene espacios forestados, ¿no? Que son como mini bosquecitos o mini oasis en medio de estas dunas. Pero pensemos, ¿por qué no hay nada construido ahí? Porque ya sabemos cómo somos, más que nada los argentinos y las argentinas, ¿no? Todo puede ser un gran negocio. Entonces, ¿por qué no hay ahí un hotel, cabañas, un casino, pileta, paradores? Bueno, hay tres familias que, vamos a decir familias, pero hay tres propietarios privados que no pueden hacer mucho. Y no es porque no tengan el poder adquisitivo para hacerlo, porque parece que tienen bastante. Pero no pueden construir nada y no porque no tengan dinero o no porque le tengan tanto cariño al ambiente y al paisaje que no lo quieren modificar. Y no porque les encante que haya un montón de personas que van a 120 kilómetros por hora todos los veranos a andar en sus dunas. Para poder responder la pregunta de por qué no hay nada ahí, tenemos que ir un poquito de viaje en el tiempo. Y nos vamos a ir un ratito nada más, a Buenos Aires, a nuestro Buenos Aires querido, allá en 1850. Más o menos fue esa época cuando estas tierras eran propiedad de varias familias que poseían grandes parcelas de terreno. Familias, obviamente pudientes y conocidas de la época. Y como les voy a hacer muy honesta, desconozco en detalle la situación patrimonial de ellos, voy a obviar los apellidos porque son bastante conocidos. En ese momento, 1850 más o menos en adelante, esa zona era considerada totalmente rural. Imagínense, estaba lejos de todo. Con el pasar de los años comenzaron las peleas entre hermanos, primos, tíos. ¿Qué pasa cuando hay peleas? Se comienzan a subdividir las grandes parcelas en parcelas más pequeñas, se empiezan a vender, empiezan a haber nuevos propietarios, etcétera, etcétera. Llega el siglo XX y se decide hacer un loteo en una de las grandes parcelas. ¿Para qué? Para que se proyecte en una zona de ese gran grupo de parcelas algo llamado zona urbana. Querían hacer calles, cañerías, electricidad, plazas, etcétera, etcétera. Este era el proyecto Monte Carlo. Con el correr del tiempo se fue diluyendo este proyecto. Quedó tan solo en sueños e ilusiones de algunas personas. ¿Por qué? Como también pasa mucho en nuestro país, los inversionistas dijeron, me retiro, esto está siendo muy caro, no quiero saber más nada con construir acá. ¿Qué pasó? El tiempo. No se construyó nada, muchas parcelas se siguieron mega subdividiendo cada vez en porciones más chiquititas. Entonces, esa porción chiquita de pronto se dividía en dos y esa en dos de pronto se dividía en cuatro y esa de cuatro de pronto se dividía en seis. ¿Y qué pasó? Llegamos a 1970. Buenos Aires decide hacer algo muy importante para la época, una normativa hasta les diría modernísima, la famosa Ley 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Esta ley establecía que los primeros 100 metros de playa directamente ya eran públicos y establece un mínimo de espacio para que cada lote pueda construir. O sea que si vos tenías un lote más chiquito a la media permitida, no podías hacer nada en ese lugar. Eso en derecho le llamamos la unidad económica. Hay muchísimas unidades económicas, pero la unidad económica es un tamaño estándar. Si un propietario tiene una tierra más chica que ese tamaño estándar, no puede ni subdividirla ni construir ahí. ¿Por qué? Bueno, porque lo establece esta ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, pero tiene cuestiones técnicas súper largas que no me voy a poner a contarles, porque eso ya sería otro capítulo. Pero, ¿qué es lo que termina pasando entonces? Bueno, muchos terrenos se quedaron por debajo de esa media de la unidad económica en la zona de la frontera. Entonces ya nadie podía construir nada, más que cuidarlas y colocarles los famosos cartelitos de propiedad privada. Y ahora ya volvemos acá, 2026, vamos a lo nuestro. Entonces, si esas tierras no son del Estado, si esas tierras son de un privado, por más de que el privado no pueda construir, ¿por qué no podemos responsabilizar a esas familias, a esos propietarios que constituyen, por ejemplo, empresas? Porque hay muchas empresas que son propietarias de algunas parcelas, pero ¿por qué no los podemos responsabilizar de todo lo que pasa ahí? De las muertes, de los accidentes, de los daños.
Y bueno, acá les tengo que dar una respuesta capaz muy de abogada que no les gusta escuchar, que es: varía la responsabilidad de cada propietario privado según la actitud que tengan, dependiendo del hecho en concreto. Lamentablemente es así. Si de pronto viene uno de los propietarios de la frontera y me dice, che, Milagro, escuchame una cosa, ¿yo qué puedo hacer para, bueno, están estos chicos que están haciendo estas piruetas y tal? Lo que le podría recomendar es que denuncie esas actividades ante algún tipo de ente de control, la policía, el Ministerio Público, etcétera. ¿Para qué? Para quedarse tranquilo de que no está omitiendo realizar esa denuncia de actividad irregular dentro de su propiedad. Pero pensemos, tampoco podrían ellos, los propietarios, ser 100% responsables directos de lo que esté pasando. Pensemos juntos y juntas. Es como si vos que estás escuchando esto, imagínate que tenés un terreno, que ese terreno está vacío. Supongamos que tenés un terreno en las sierras y está vacío, vos vivís en Capital. En ese terreno de pronto te cuentan que no se puede construir nada, porque como pasa acá en Córdoba, por ejemplo, es bosque nativo, zona roja, no se puede intervenir el uso del suelo, etc. Y de pronto, vos sabés que por más de que no se puede construir, eso es tuyo, vos estás tranquilo o tranquila en la capital y de pronto te empieza a llegar novedades de que hay un grupo de personas random que está ingresando a este terreno, las sierras cordobesas, y hacen actividades que ponen en peligro a la gente, ¿no? Andan en moto de motocross, o en cuatriciclos, o en UTV, lo mismo que pasa en la frontera. ¿Qué sería lo correcto que hagas vos? Bueno, denunciar en principio esas actividades, porque no sos responsable de lo que pase ahí por más de que sea tu propiedad. Entonces, ya dejando de lado a estos propietarios, que es muy complicado generar lo que se llama la existencia del nexo causal en derecho entre la acción que generó el daño y el propietario privado directo, vamos a otra pregunta, que es: ¿por qué la municipalidad de Pinamar no hace nada para que la gente no traspase a la propiedad privada y vaya a hacer lo que ya sabemos que está haciendo en la frontera? Y acá tenemos otro problema técnico, déjenme contarles. El problema técnico al que nos estamos enfrentando es un brete constitucional. Como me encanta a mí decir acá, ningún derecho es absoluto. Y claramente el derecho de propiedad no es la excepción. El municipio de Pinamar, cualquier otro municipio establecido por el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional, nunca pierde lo que se llama el poder de policía. El poder de policía un municipio lo puede ejercer en espacios públicos, en este caso sería la playa o los primeros 100 metros de playa, los accesos a las 4x4. Y podríamos pensar que tajantemente este poder de policía, como lo ejerce el municipio es un estado, valga la redundancia, municipal, únicamente lo puede aplicar en jurisdicción pública municipal. Pero ahí es cuando falla nuestro pensamiento, porque en derecho hay muchas cosas que no son blanco y negro, que no son absolutas, ¿no? Como les contaba recién. Entonces, falla porque lo que primero pensamos es, claro, la municipalidad no se puede meter o entrometer en esta situación porque es propiedad privada. Y déjenme decirles, queridos y queridas oyentes, que puede entrometerse si quiere. Claramente, excepcionalmente y limitadamente, pero puede entrometerse. Nosotros, como parte de esta sociedad argentina, tenemos generalizada la idea y este mito de si algo es privado, se excluye automáticamente, totalmente, la intervención del Estado. Y no es así, porque este poder de policía que tiene la municipalidad sirve en los ámbitos privados. Y ahora, dije muchas veces poder de policía y nunca les conté qué era. Bueno, el poder de policía, vagamente lo podemos definir como la fuerza que tiene el Estado, en este caso el Estado municipal, para hacer cumplir la ley, para hacer que todos los ciudadanos vayan y cumplan la ley. ¿Por qué puede? Porque lo hace en vistas al bien común. Ya nos fuimos casi a la filosofía del derecho, pero estamos acá, ¿eh? Entonces, si el Estado municipal en este caso quisiera proteger el bien común, como la seguridad y la salud de los ciudadanos, el Estado podría intervenir en un privado en aras únicamente de preservar la vida y de la integridad de las personas. Por eso, aunque el lugar donde ocurran todas estas situaciones trágicas o todas estas situaciones peligrosas es privado, el Estado puede intervenir.
Por supuesto que, como les contaba, con más cautela, menos poder y más limitadamente. Y acá es donde ustedes me dicen, bueno, Mila, pero bueno, ¿y cuál es la justificación? Porque si el Estado puede intervenir acá, de pronto van a venir a mi casa y me van a decir, che, mirá, no hagas asado porque podés prender fuego, porque qué sé yo. La realidad es que la justificación de por qué puede el Estado municipal intervenir a través de su poder de policía en la frontera es porque hay actividades que los ciudadanos y las ciudadanas están realizando que involucran a terceras personas, que las están poniendo en peligro y que quienes están haciendo estas acciones no son los propietarios o propietarias de esos espacios. Entonces está cometiendo lo que se llama un exceso del uso regular del espacio o del uso regular del suelo. Entonces, en resumen, ¿el Estado puede intentar intervenir al privado por lo que está pasando? Obvio que sí, siempre y cuando lo justifique y la justificación sea la peligrosidad de las acciones que están pasando ahí adentro. Entonces, y acá les cuento, a mí me encantó porque vi en muchos portales de noticias, Twitter, Facebook, ni les cuento, personas que decían, bueno, pero el Estado no interviene y en realidad no lo hace porque se quiere lavar las manos y entonces la responsabilidad es del dueño del terreno y qué sé yo. Ya analizamos todo esto. Es súper, mega fino, pero es la realidad. Es así. ¿Y cómo sigue todo el caso de B? Bueno, la Fiscalía ordenó informes toxicológicos para relevar si los imputados del accidente, que son 3, recordamos, Pablo, quien venía en la camioneta 4x4, Marcela, quien venía manejando en la UTV, y Sebastián, el padre de B, tenían alcohol en sangre. Las 2 personas que manejaban, Pablo, el conductor, tenía 0,2 de alcohol en sangre y Marcela de la UTV tenía 0,5. Les cuento que 0,2 es relativamente bajo, es como tomar una suerte de una copa de vino, un vermucito o un cuarto de cerveza de litro. Y ya 0,5 es un poquito más, es algo como 2 copas de vino o 3 latitas de cerveza. Pero ¿qué pasa también? Acá no importa cuán bajo, porque en Buenos Aires, durante este mes de enero del 2026, colocaron una normativa temporaria sobre alcohol cero. Esto significa que el alcohol es 0,0. Antes era 0,2 para abajo. Entonces esto la verdad que es un revés para los imputados porque, como les contaba, el artículo 94 bis, yo no se los leo porque la verdad se torna muy tedioso y esto es true crime más derecho, pero a quienes les guste leerlo o quieran profundizar un poquito más van a ver que uno de los agravantes es conducir bajo las sustancias alcohólicas. Entonces, esto no significa una prueba de por sí, no es que ya con esto va a existir un agravante, lo tiene que considerar, por supuesto, el juez. En tanto, les cuento también que Sebastián, el padre de B, dio alcohol 0,0. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, la verdad que ahora solo resta esperar que mejore la salud de B. Todos le mandamos muy buenas energías, que pueda salir de esta situación y resta esperar que la Fiscalía actúe correctamente para probar los hechos. ¿Qué hechos? Todos, los acaecidos y los percibidos, pero lo más ha llegado a la verdad real de la situación. Queda esperar que esta situación, valga la redundancia, genere conciencia en quienes disfrutan de estas actividades. No para que dejen de disfrutarlas porque es peligroso, pero que las hagan en espacios aptos para eso, con las medidas de seguridad adecuadas para hacerlo. Y lo más importante, que no pongan en peligro su vida ni la vida de otras personas. Y también queda esperar que recordemos esto, que todo esto que charlamos hoy es algo que nos puede pasar. Y entonces estemos preparados y preparadas para comprender lo que estamos viviendo y actuar conforme la situación lo solicite. Y por último, resta tener más conciencia, tanto dentro como fuera de cualquier vehículo que manejemos. Mi nombre es Milagros Quecut y esto fue Accidente, el caso de B en la frontera. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Pueden seguirnos en Instagram como @puedepasartepodcast, en TikTok también como @puedepasartepodcast. También tenemos un cafecito, así que quien quiere invitarnos un cafecito, estamos en Cafecito App /puedepasartepodcast. También agradezco a nuestros sponsors, T-Shop del Boulevard, la tienda de infusiones más linda y rica de las sierras de Córdoba, y a Quecut Viajes, agencia de viajes y turismo
EBIT 17145. Esto fue Puede Pasarte Podcast, un programa producido por Derecho ATP, donde buscamos que el derecho sea apto para todo público. Nos escuchamos.